Empezaron, eh, pues justo, ahí mencionaste al inicio algo muy, creo que estimulante que sucedió en el proceso y desde el arranque del proyecto definitivamente tenía muchas inquietudes que nacen como de, no tanto del documental, sino como de tener como los cimientos y la información y como la veracidad o la aproximación o no sé, el trabajo como de la historia o el trabajo de campo como muy bien, muy penetrado, ¿no? Muy compenetrado como con la búsqueda, con el contar la historia, ¿no? Definitivamente esta historia nace de una anécdota o de varias anécdotas reales, ¿no? Como estas leyendas de una película basada en historias reales. Podría ser una película basada en historias reales, definitivamente. Al tratarse de una relación muy directa con la historia de mi madre y sus hermanas, ¿no? En el caso particular como de esta herida, este trauma que deja la muerte de la hermana menor, siendo muy adolescente. Y bueno, la fortuna, ¿no? De la ficción y del trabajo en equipo, de la colectividad, de poder eh, como encarnar estas historias, sumergirnos, profundizar, ¿no? En estas historias en las que nos inspiramos. Me inspiré para escribir la película y también estas historias que se compartieron con una serie de colaboradores y artistas increíbles que entre ellos pues el ensamble actoral, ¿no? Que lo habrás visto. Entonces, justo es una mezcla, ¿no? Entre estas búsquedas que nacieron de una inquietud que a mí me dio mucha paz cuando hacemos esto, ¿no? Nos aproximamos ya con una cámara, a contar historias, con un equipo. Pues creo que tenía la necesidad de sentirme como muy preparado para contarla, ¿no? A pesar de ser un treintón, que no tiene nada que ver con una mujer en su vejez, en su adultez, no sé, en el caso como particular de alguno de los personajes, ¿no? Creo que me posiciono yo y hay muchos del equipo que somos de la misma generación, nos posicionamos desde esa generación como los hijos, ¿no? Los hijos viendo a su familia crecer y los hijos viendo a su familia, en mi caso, ¿no? En este caso que también es parte como de este intento de buscar cómo sanar algo, eh, o sea, intentar como traducir o resolver el por qué la familia se ha desintegrado tanto o por qué la familia es tan distante, o por qué se tratan como desconocidos, ¿no? Creo que también esas búsquedas fueron ahí bien interesantes y esto provocó esta historia de ficción, pues hermosa, maravillosa, en la que me relacioné muy precioso con el equipo, con el ensamble actoral. Fueron indispensables, ¿no? En un proceso personal también, el equipo en total, ¿no? Involucrando aquí a Julia que está presente, que fue una persona que creo que desde un lugar de mucha paciencia y de mucho corazón, estuvimos ahí para contar la peli que ahora es, ¿no? Y estamos muy contentos. Claro, algo que me gusta mucho también es la cuestión, Eduardo, cómo juegas con el factor de la memoria, porque al final de cuentas, y también por ahí los mencioné y me gusta, que son dos historias. De alguna manera grabas la misma historia, pero desde dos perspectivas, desde la perspectiva de las memorias, de los álbumes, de este viejo home video, ¿no? Que al final de cuentas uno pensaría que es auténtico, pero sabemos que es parte del ensamble de la ficción, ¿no? Y pues obviamente del presente que están viviendo, ¿no? Cuéntame un poco de ese juego, porque creo que ese juego me parece muy interesante. Sí, también un poco reconectando con lo anterior. Esta exploración del archivo familiar era mi comunicación más directa con el cine documental, ¿no? Como con esta vivencia o este archivo, estas memorias en las que también la película está inspirada, ¿no? Creo que fue fundamental pues cómo aproximarnos todos cuando estábamos construyendo el universo de la película, pero nos aproximamos con nuestros archivos familiares, ¿no? Como nuestra primera referencia. Y totalmente, hay de cierta manera dos películas, ¿no? Dos películas que intentan como ser también una misma, a pesar de que la naturaleza, ¿no? De un archivo familiar, pues tiene estos como graves, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como estos acentos particulares, momentos festivos, momentos específicos que se filmaban en estos videotapes y que también pues complementan lo que pasa en el presente, ¿no? En esta ficción que es interpretada por este gran ensamble actoral. Y creo que ese trabajo entre, pues el trabajo de construcción de personajes con las actrices, los actores, y el trabajo como
convivencia, momentos, vida del archivo, pues fueron también dos estrategias muy, muy distintas, pero que eran parte del mismo fantasma, ¿sabes? Entonces sí, como que creo que fue un proyecto de distintos procesos creativos, o sea, distintas estrategias, ¿no? También trabajar con actrices como Emma Deep, Teresita Sánchez, que no son de Guadalajara, fue un gozo por la manera en la que ellas decidieron como entrarle al personaje y no solo entrarle, sino ser familia, ¿no? Y no sé, como encontrar algo muy fuerte que tiene que ver con hacer el personaje que estaba escrito en el destino, ¿no? Por así decirlo. Y esa convivencia también con este equipo de acá de Guadalajara pues, con el que he crecido, ¿no? Al final de cuentas, porque también es una peli hecha entre amigos, sí, amores, entre cómplices, ¿no? No sé, mi diseñador de producción es la misma persona con la que hice mi primer corto hace 10 años, ¿no? Mi productor lo conozco, uno de mis productores lo conozco desde que estábamos en la universidad, así como muchas personas del equipo, ¿no? Entonces, también el trabajo de años que llevamos, es una película que ha llevado mucho tiempo para concebirse, ahora parirla. No sé, te hablaré como desde el 2019, 20, ¿no? En el que estamos como trabajando. Entonces, creo que es su momento, no está sobrecocida, pero es su momento para que encuentre pues también, ¿no? Esa audiencia, esas vidas, esas casas. Entonces, pues nada, creo que ha sido una mezcla bien interesante el trabajar también varios procesos con una diversidad de creativos, el ensamble actoral, el cómo nos involucramos también tan íntimamente en este como que hacer del ensayo, ¿no? Más allá como del ensayo físico, era un trabajo de análisis, de comprensión, a veces hasta medio esotérico, ¿no? Muy constelar, muy de constelación familiar, como de eso, de a veces un poco dejarse llevar por el espíritu que atraviesa esta historia, ¿no? Y bueno, creo que fue el equipo indicado, el equipo que también se atrevió conmigo a contar esta peli, mientras también había procesos muy fuertes, ¿no? Dolorosos que yo iba descubriendo, que iba compartiendo, que iba viviendo. Y bueno, sí, pues muy alucinante, la verdad, el proceso creativo. O sea, sí, lo tengo muy en mi archivo, ¿no? Ahora sí de, de aprendizaje, por así decirlo. Claro, otra cosa que me gusta mucho de Eterno Adolescente es cómo tocas estos temas del suicidio, a final de cuentas, que va permeando, que es lo que permea realmente la cuestión de la familia, y que a final de cuentas el intento de lo que hace la abuela, en este caso de quien es la que está viendo todos estos videos, que es la nieta, ¿no? Pero que es la mamá de las hermanas y hermano, ¿no? Que también hace este intento de suicidio y que de repente eso provoca que se toque el tema, ¿no? Cuéntame un poco también de esa cuestión, porque me parece muy interesante también tocar o hablar de estos temas que de repente parece que no, los queremos ignorar, no solo como público, sino también como familias. Sí, totalmente. Yo creo que es algo demasiado duro y algo demasiado, ahora sí que como específico y personal en cada historia, ¿no? Pues un besote a todas las almas que han estado en esa situación y particularmente a la hermana menor de mi madre, ¿no? Que fue como este personaje que al final a mí me provocó, me estimuló durante todo mi desarrollo desde que era un niño, a partir de las historias que me contaba mi madre, porque al final la conocí a partir de sus anécdotas, como si fueran cuentos de cuna o cuentos nocturnos, ¿no? Entonces, como que al final la traducción que yo ahora vengo como a hacer respecto a cómo una familia vive una situación así, un suicidio en la familia, pues es muy complejo, o sea, me atraviesa completamente, ¿no? No tengo una respuesta como para realmente hacer como una opinión que, no sé, me haga sentir como que hay una razón, ¿no? Sino que más bien me pienso como la persona que volvió a nombrar esta historia, ¿no? La puso un poco en la mesa, la está poniendo en la mesa y con mucha empatía, no con distancia, con mucha empatía, porque creo que somos una generación que afortunadamente muchos
somos conscientes de nuestra salud mental y buscamos ayuda y apoyamos a nuestras amigas más vulnerables, ¿no? A nuestras amigas más neurodivergentes. Hemos estado ahí con ellas cuando se han intentado suicidar, ¿no? Creo que somos al final como parte de una historia que necesita como nombrarnos, como nombrarse, en búsqueda, ¿no? Como de un encuentro con su mejor versión, con su mejor salud mental, ¿no? Y creo que empezar a hablar del tema me parece necesario, ¿no? Como algo que pasa, como una enfermedad, como una tos, como una... Entonces creo que desde ahí es donde yo me puedo como encontrar, ¿no? Como cómo yo soy esta persona que vuelve a nombrar esta historia y cómo a mí me duele, me dolió y me sigue doliendo mucho, ¿no? Al ser una persona tan joven, al ser una persona tan buena, ¿no? Al ser una persona también que al final de cuentas pues eso, no supo cómo encontrar ayuda, ¿no? Y a pesar de tener una especie como de comunidad, red de hermanas, ¿no? Creo que hay un lugar muy desconocido en general respecto a la salud mental, respecto a eh, sí, como los intentos de suicidio que todos los días se viven, ¿no? De muchas maneras, ¿no? También en el caso como de esta Gema, ¿no? Esta mujer en su vejez. Creo que hay una conversación también que hay que tener, ¿no? Cómo tener una vejez digna, cómo encontrar como un camino que al final, no sé, yo he tenido esas conversaciones, ¿no? Al final estoy muy joven, pero he tenido esas conversaciones y definitivamente sí, prefiero que mi vejez, si no es digna, sea plena y en esa versión en la que me quiero, en ese plano terrestre o no terrestre, ¿no? En el que me quisiera quedar. Entonces, nada, hay como muchas conversaciones alrededor de eso y también la película es justo muy silente con eso, pero muy emocional y muy poderosa con el sentimiento, ¿no? Con cómo a veces te es tan difícil nombrar una postura, que a veces lo mejor es como encontrar un poco de luz, ¿no? No completamente todo, pero sí hay una relación ahí más bien como de cómo encontrar luz frente a estas historias y cómo nombrarlas más bien. Y comenzar a nombrarlas me parece importante. Claro, Sí, y creo que tocabas ahí, perdón, un par de temas que me parecen interesantes, que es justo también el de la vejez, ¿no? Porque Gema ya está en un periodo, pero también las hermanas y el hermano, de repente cuando no quieren tocar las memorias porque pareciera que no quieren acordarse de que han envejecido, y me remite mucho también al título de la eterna adolescente, a final de cuentas, ¿no? Cuéntame también un poco de ese tema que creo que también permea mucho este relato. perdón, el relato del título de la eterna adolescente, ¿me decías? Sí, que me remite mucho al título de Eterno Inocente porque creo que este tema del miedo a lo mejor a la vejez, a los recuerdos, al estar, pues es algo que también permea todo el relato. No, sí, totalmente. Y sí, creo que crecí también al final como ese twist, como de esa sensación de cómo la belleza al envejecer, pues, en muchos sentidos, desde esa relación que yo tenía con mi abuela y mi madre, pues era como ese miedo, ¿no? Como llegar a la tercera edad, llegar a envejecer. Y la eterna adolescente al final creo que nos coloca a todos, y lo hablamos en el equipo, ¿no? Como un statement, ¿no? Como esta idea de, más allá de no envejecer, como de ser eternos en este momento, ser eternos emocionalmente, ser eternos espiritualmente. Entonces creo que hay algo ahí como con la eternidad definitivamente y con la vejez frente al siguiente plano y como también con una adolescencia o una infancia que también puede permearse en una eternidad, ¿no? O una juventud, por así decirlo. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, creo que fue hay una frase que desde el inicio existió, la eterna adolescente, bueno, y creo que viene como de muchos ecos, ¿no? Tanto de esta historia que eh, a muy corta edad dejó de existir, como esta vejez que está dejando de existir, ¿no? Entonces, bueno, me gusta y nos gustó mucho. No sé tú. Claro, y bueno, para ir cerrando dos cosas. Primero, hay una parte dentro de las memorias que es muy dura y que justamente repite a una Navidad. No voy a decirlo porque pues, prefiero que lo vean, ¿no? Pero también está esta cuestión de la nieve, que creo que es un muy bonito simbolismo acerca de que une justamente el pasado con el presente, ¿no? Cuéntame un poco de eso y además de pues, la emoción de que por fin la película está en festivales como el FICUNAM y de que la vas a poder presentar además en tu tierra, en Guadalajara. Entonces, creo que Sí, esas sí. son cuestiones muy emocionantes.
Sí, definitivamente había una inspiración en la nevada del 97, esa nevada típica que todos tenemos en archivos, en videotapes o como en la memoria, ¿no? Salir así como gritando de felicidad porque cayó nieve por primera vez en Guadalajara. Y definitivamente había que encontrar un estado emocional como en esta familia, ¿no? Entonces el frío, como adelantar la Navidad, todo esto se encuentra como con este reencuentro familiar de estos hermanos que se han tratado como desconocidos por años para hablar justo y descongelar esos recuerdos, ¿no? Y estamos súper contentos de estrenar en Ficunam, que es un espacio que admiramos muchísimo. El estreno es este viernes en la Sala Miguel Covarrubias de CU y bueno, ahí vamos a estar gran parte del equipo, del elenco y tenemos dos funciones más, una más el sábado en Cine Tonalá y una el domingo en Cineteca Nacional. Emocionadísimos todos, la verdad. Las actrices, los actores, el elenco, el crew, estamos como muy contentos, muy agradecidos y esperamos que bueno, ojalá podamos invitar a más personas, a más audiencia, que venga a ver esta pequeña historia familiar, pero muy gran, con muchas emociones muy, muy, muy potentes y grandes, poderosas, pues. Entonces, eso. Perfecto, Eduardo. Pues nada, solo me queda agradecerte el tiempo, el espacio, la charla y felicidades por la película. Me pareció muy sorprendente, muy emotivo. Y creo que te va envolviendo en esta dinámica familiar hasta que de repente te sientes como parte de ellos y ya es inevitable al final no sentir lo que ellos sienten. Entonces creo que eso es un gran logro. Gracias, Aaron. Muchas gracias. Gracias, Muchas Julia. gracias a ti, Eduardo. Mil Estamos gracias, escuchando. Aaron. Te veo pronto. Chao, chao.